Muy buenos días. De parte de la Coordinación de los Posgrados en Antropología, agradecemos una vez más a ustedes por su asistencia y sin duda pues agradecemos al profesor Roberto Pineda Camacho, quien una vez más organiza un evento de toda importancia para la antropología en Colombia. En esta ocasión pues queremos hacer un homenaje póstumo a Clara Isabel Botero Cuervo. Es una cuestión muy pequeña, más bien para hacer conocer pues su obra, quién pues, era Clara Isabel, y pues que nos deja muy prematuramente en este año. El profesor Roberto Pineda Camacho pues es doctor en Sociología y Antropología de la Universidad Sorbonne de París, profesor de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Él ha invitado a este coloquio a la profesora Hope Henderson, quien es doctora en Antropología de la Universidad de Pittsburgh, profesora en Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Tenemos también a Eduardo Londoño, antropólogo histórico de la Universidad de los Andes, director de comunicaciones del Museo del Oro, y Aura Lizeth Reyes, quien es antropóloga y magíster en historia de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia, y es doctora en estudios americanos de la Universidad Libre de Berlín. Clara Isabel Botero, de 1955 a 2018, fue antropóloga de la Universidad de los Andes y doctora en Historia Moderna de la Universidad de Oxford. Desde muy temprano en su vida académica manifestó un gran interés por la historia de la antropología en Colombia, particularmente por el patrimonio arqueológico y museográfico nacional. Su tesis de pregrado y de doctorado fueron contribuciones muy significativas, resaltando la importancia de los autores nacionales del siglo XIX como Uricoechea, Cerda y Restrepo, y sus aportes al estudio de los muiscas y otros pueblos indígenas de Colombia. Fue curadora de las colecciones arqueológicas y etnográficas del Museo Nacional, directora del Museo del Oro, cofundadora y directora de la revista Baucara, destacada promotora de museos comunitarios regionales y autora de textos muy relevantes para la comprensión de las dinámicas de la antropología en Colombia del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Los dejo entonces con nuestros conferencistas. Muchas gracias por estar aquí presente. Gracias también por las palabras de Claudia, de nuestros colaboradores, Daniel, nuestros equipos de filmación y de fotografía. Hoy, para nosotros, para el Departamento de Antropología, particularmente para el grupo de Historia de la Antropología de América Latina, es un deber complejo, ¿no? En el sentido de recordar a nuestra querida colega, amiga y gran historiadora en antropología, Clara Isabel Botero, quien, como ya expresó Claudia, tuvo una trayectoria muy relevante en diferentes áreas de la antropología y que inesperadamente falleció en enero después de un evento también que se celebraba allá en Francia. Entonces, a nosotros nos pareció, como grupo de historia en antropología, en el cual participa también Aura Lizeth como co-directora del grupo, co-coordinadora del grupo de historia de antropología, muy importante hacer este semestre pues una reflexión sobre aspectos de su obra. Ya el Museo del Oro hizo en el Banco de la República un muy importante evento en relación a la figura de Clara Isabel Botero, y Aura Lizeth lo coordinó en gran parte con el apoyo también de Eduardo, ¿no?, en el Museo del Oro, pero creíamos que obviamente era importante hacer una reflexión sobre su vida y su producción académica, ¿no?, sobre su obra que nos ha dejado en diferentes dimensiones, administrativas, académicas, etcétera, ¿no? Y en ese sentido es que hemos convocado a un grupo de personas aquí presentes que ya mencionó Claudia, que creo que nos pueden ayudar a comprender aspectos de su obra, y efectivamente Eduardo, Aura y Hope nos van a hablar en relación a esa perspectiva, ¿no? Entonces,
vamos a seguir el siguiente orden de presentación, si ustedes están de acuerdo. Vamos a ver la coherencia de la orden de presentación en cierta medida, que esa es mi responsabilidad, ¿no? Empezaríamos con Eduardo, ¿no? Luego seguiríamos con Job y finalizaríamos con Aura Leset, y al final pues yo haré quizá algunos comentarios. De todas maneras, sí quiero relevar que para nosotros como antropólogos es muy importante como comunidad reflexionar sobre el trabajo de nuestros miembros y reflexionar particularmente también sobre los aportes y significaciones de aquellos que por diferentes circunstancias se van primero que nosotros, ¿no? Entonces voy a darle la palabra a Eduardo. La idea es que esto sea más bien una especie de conversatorio, ¿no? De manera tal que, si nuestros panelistas están de acuerdo en el curso de las presentaciones, si quieren hacer una intervención, un comentario, una pregunta, etc., se puede hacer de manera tal que podamos actuar de esa manera. Entonces, Eduardo, tienes la palabra. A mí, como me toca un poco la tarea difícil de ser como el que ayuda un poco a disponer el tiempo, ¿no? Tenemos relativamente tiempo, pero la idea es que empecemos y terminemos también a tiempo por razones también de las obligaciones de ustedes, y por otro lado porque hay una clase, y por otro lado porque también el refrigerio está a las 12 a la 1 de la tarde, aunque probablemente podríamos decirles que nos lo vayan adelantando de manera tal que pues, no es tan complicado la distribución. Bueno, sigue. Mencionar como remate para esa historia muisca mía que entré hace 29 años al Banco de la República y que entonces he abandonado muchísimo la historia, pero que siempre dentro de un mundo práctico como es el Museo del Oro, donde he trabajado siempre, hemos mantenido esa voluntad de tener una mirada académica sobre el trabajo que hace y que se hace en el museo. Y en parte sobre eso es que les quiero comentar hoy. Lo que voy a hacer es, a partir del libro de Clara Isabel Botero, que es su tesis doctoral, El redescubrimiento del pasado prehispánico de Colombia, viajeros, arqueólogos y coleccionistas, 1820 a 1945, publicado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la Universidad de los Andes. A partir de una relectura de ese libro, hacer mirada, que fue la tarea que me puso Roberto, una mirada desde el Museo del Oro, desde la práctica del Museo del Oro, y poderles contar a ustedes cómo muchas cosas que pasaron en épocas extrañas de Uricoechea y de Barón de Humboldt están hoy en día vigentes, o bien en la exposición o bien en el público del Museo del Oro. Entonces es interesante, para responder a la pregunta que me hacía Roberto, es interesante que la mirada al pasado ayuda a comprender más ese presente de los colombianos en ese lugar. Hay que mencionar primero que Clara Isabel Botero fue directora del Museo del Oro durante 10 años, no se me ocurrió traer las fechas exactas, pero fue hasta el 2010, y durante unos 10 años, y durante esa época se hizo una enorme transformación del museo para convertirlo en el museo que es hoy. Hay que mencionar también, para el chisme, que Clara Isabel era sobrina de una de las grandes directoras del Museo del Oro, sobrina nieta o nieta de una de las grandes directoras del Museo Nacional de Colombia, sobrina de una de las grandes directoras, sobrina nieta de la clásica e importantísima directora del Museo del Oro, del Museo Nacional de Colombia, y
y al mismo tiempo ese apellido Cuervo es de los mismos cuervos que hacían gramática en aquella época. Entonces ella trae la sangre y trae la biblioteca heredada de persona en persona, a ver quién quiere quedarse con esos libros viejos de todos esos cuervos que realmente tuvieron una mirada muy interesante e intelectual sobre el pasado de Colombia y sobre la vida colombiana. Al llegar al Museo del Oro, llega en un momento en que algún gerente está hablando de ampliar un poquito el museo, y nosotros, los que ya éramos un poco más antiguos, decíamos, no, pero ¿qué le vamos a mejorar a este museo? Y gracias a Dios llegó Clara Isabel, porque transformó el museo, lo cambió por completo, lo amplió. Teníamos razón también nosotros, la gente se demoraba 1 hora y 20 visitando el Museo del Oro anterior, y hoy en día la gente visitando el museo, que está ampliado mucho más del doble y a tal, se demora 1 hora y 20. Pero el museo cambió también su enfoque y es un museo de muchas miradas que se puede y debe visitar muchísimas veces. Quería empezar por unos breves comentarios, pues una enumeración de cosas que hizo Clara Isabel y que solo los que estamos adentro lo vemos, porque la transformación la puede ver el que quiera ir al museo. Pero tenía como entre sus políticas un acercamiento de la academia y el museo, y quiso, de pronto te pegas, sí, y quiso que en el museo trabajara cada vez más gente académica. Entonces yo estaba cambiando en ese momento la forma de trabajar con los escolares. No nos gustaba el esquema de guía, ya hablaremos de eso, porque es una cosa vertical, y ella decidió que los nuevos guías para trabajar con escolares y luego con todo el mundo fueran pasantes universitarios. Y luchó cantidades por eso, que nos parecía difícil, y empezamos con la Universidad Nacional, acabamos con la Universidad de los Andes, y luego se acabó eso de las pasantías, que en el Estado siempre son difíciles, y los animadores que tenemos hoy son todos profesionales. Hay muchos antropólogos, hay historiadores del arte, hay restauradores, hay artistas, pero son profesionales, y eso es una ganancia de las políticas de Clara Isabel, porque se mide exactamente en cada una de las relaciones con el público. Antes eran personas que habían entrado al banco y que querían ascender, entonces ascendían a explicar el pasado prehispánico, que no es lo mismo. Una persona que no tiene ninguna capacitación pues académica. Hizo para el boletín que el banco había transformado ya en un boletín virtual, hizo un supercomité académico y se ocupó mucho de la presencia de lo académico y de que el boletín es una revista que debe trabajar con uno de nuestros públicos, que es de los más importantes y que nos ha protegido muchas veces, que es el público de los académicos. Le interesaba muchísimo la diversidad de públicos. Venía de haber trabajado, como dijo Roberto, en el Museo Nacional de Colombia, donde hizo la sala de arqueología que duró muchos años montada, y una cosa que nos repetía todos los días, hizo investigación de públicos. Y le da mucho gusto a Clara Isabel hablar de eso. Aquí en el Boletín de Arqueología de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, septiembre de 1996, tiene un artículo donde saca muchas de sus conclusiones de ese trabajo con los públicos del Museo Nacional de Colombia, justamente en relación con lo que eran sus investigaciones del pasado prehispánico. Hace el ejercicio que yo mismo estoy haciendo ahorita. Al hablar de esa diversidad de públicos, no solamente se refiere a los académicos. Fue Clara Isabel la que peleó ante las directivas del banco, peleó a su manera, muy elegante, simplemente diciendo las cosas en el momento preciso y a la persona precisa, para que la entrada gratuita al Museo del Oro fuera todos los domingos del año.
se venía con una costumbre que era de una alcaldía que duró un tiempo, en que algunos museos de Bogotá dábamos entrada gratuita los domingos, el último domingo de mes. Todavía en la mentalidad del público se piensa que es el último domingo de mes, pero ella fue la que se dio cuenta que los 3.000 pesos que valía el año pasado la boleta, o los 4.000 que vale ahora, alejan a muchísima gente, a muchas familias, porque 4.000 multiplicado por familia ya empieza a ser más plata, del Museo del Oro. Entonces la entrada es gratuita para niños, es gratuita para tercera edad y es gratuita para todos el domingo. Es gratuita para niños y tercera edad cualquier día. Y eso realmente es una democratización del museo, porque hay que ver cómo el museo se comporta diferente el domingo, lo que nos ha obligado a hacer una programación extraordinaria los domingos, donde uno va y se siente, decimos nosotros, en la carrera séptima, en el agáchese. Hay cantidades de cosas ricas por hacer un domingo en el Museo del Oro, aprovechando que es gratis. Bien, entonces ya mencioné investigación de públicos. Hay que mencionar, en todo caso, para la historia, se ocupó muchísimo de las exposiciones internacionales, donde el museo lleva la buena imagen representada en el pasado prehispánico de Colombia, la lleva por el mundo. Y mantiene esa aura de que el pasado prehispánico orfebre nos representa. Se ocupó muchísimo de los museos regionales y, por ejemplo, de las colecciones, puesto que es el tema también de su libro, y convirtió una oficina que tenía una restauradora en una oficina con 3 restauradoras de planta, una ocupada del futuro de las piezas y no solo de su presente deteriorado. Ahorita tenemos 4 restauradoras de planta, siendo de los pocos museos en Colombia que pueden decir eso. Pero la tarea mía es buscar las derivadas de lo que uno puede encontrar en el libro del redescubrimiento del pasado prehispánico en el museo actual de hoy. Entonces, una de las primeras cosas que ella menciona es las actitudes y los imaginarios que han existido sobre estas colecciones arqueológicas prehispánicas colombianas en los públicos, lo que desde el museo llamamos los públicos y que por fuera se llamaría la gente, la cultura colombiana. Una muy destacada, pues porque es la que ocurrió con el contacto con Europa. El oro es un tesoro. Oro y tesoro hace que esos objetos que están detrás de los vidrios del Museo del Oro se valoran económicamente, son buscados por la guaquería, entran a un mercado y esa mentalidad que probablemente en la colonia fue muy importante, junto con otra que ya veremos, resulta que existe todavía, ¿no? Las leyes han cambiado, la Constitución dice que las colecciones que guarda el Museo del Oro son en realidad de ustedes, todos los colombianos, pero la presencia, el interés por el oro como tesoro se puede ver extrañamente, por ejemplo, en los comentarios que dejan los visitantes norteamericanos, mucho más que los colombianos. Entonces, en TripAdvisor, si ustedes quieren entrar a páginas web donde los turistas comentan entre ellos, vaya a ver ese museo. Entonces, hay mucho norteamericano que dice, sí, que dice, sí, es un museo buenísimo, tiene mucho oro. Y en la primera vitrina hay oro, y en la segunda vitrina hay oro, y en la tercera vitrina hay oro, y entonces como no ven sino el oro, hay varios norteamericanos, digo norteamericanos porque es cierto, no es por molestar, no es por antiimperialista, sí. Y hay muchos que dicen, es un museo aburridísimo, solo hay oro. La primera vitrina era emocionantísima. Las demás son muy aburridas porque siempre lo mismo. O sea que no lograron ver como todas las diferencias, porque no hay 2 piezas iguales. Entonces no lograron ver la diferencia. Y es una de las cosas con las que nosotros tenemos que luchar permanentemente, ese concepto pues que es tan natural a nuestra cultura, que el oro es un valor económico. ¿Algo me pasó por ahí?
La otra mirada, Roberto, es esos objetos arqueológicos como curiosidades, o sea, como un gabinete de curiosidades donde uno pone cosas. Entonces, me pasé estos días buscando en el Museo del Oro el ternero de 2 cabezas y no lo logré encontrar, pero sí encontré porque los primeros museos que se hicieron, el Museo Nacional de Colombia justamente, eran museos científicos, insiste ella, con un pensamiento derivado de la expedición botánica y donde se coleccionaban minerales al mismo tiempo que piezas arqueológicas y al mismo tiempo que otros, que objetos etnográficos, por ejemplo, de las culturas del país y artísticos, no sé. ¿Sí? Bien. Sí, artísticos también desde el principio. ¿Sí? Y entonces esas curiosidades, si ustedes miran el último salón del museo, aquel que tiene un espectáculo de luz y sonido y que llamamos la sala de la ofrenda, en el hueco central donde se alude a la ceremonia del dorado, hay unos cristales de esmeralda grandotes que no son arqueológicos y que han estado exhibidos en el Museo del Oro desde hace mucho tiempo por una circunstancia particular, que es que el Banco de la República, por ser serio, antes de la Constitución cada gobierno le colgaba un perendengue más, y entonces el Banco de la República no solo manejó las minas de sal y los fondos de fomento de la ganadería, sino que manejó también las minas de esmeraldas. Entonces, en pago, el gobierno le dio al banco 12 cristales de esmeraldas, el más grande es así, los demás no son tanto, unas piezas que no son arqueológicas han venido de generación en generación en generación mostrándose en un museo que lo entendemos como de arqueología, y es muy chistoso. Son viles curiosidades de... ¿no? ¿Me pagamos? Sí. Y entonces, ahí encontrarán ustedes uno de los cristales de esmeralda más grandes de Colombia, que es del verde más muso de todos los verdes, y no tiene nada que ver con el Museo del Oro, pero bueno, a los turistas les fascina. A la gente que va a los museos para encontrar curiosidades son los más verdes, es un gabinete de curiosidades. Sí. Luego, gente como el barón de Humboldt clasificaba estos objetos, este tipo de objetos, como monumentos. Ahí hay una cosa muy interesante, una discusión muy interesante para la historia de Colombia y de la arqueología y del Museo del Oro, y es que, pero no lo digo yo, lo dice Roberto, Clarisabel y los investigadores. Al principio solo se veía la piedra era por la costumbre europea aquello que valía la pena, y entonces los aztecas, los mayas dejaron pirámides de piedra y eso era bien visto, mientras que en Colombia solo tenemos San Agustín, y entonces los investigadores se orientaban a San Agustín para decir, bueno, aquí sí hubo gente inteligente en el pasado. Pero de ahí viene la palabra monumento. Pero ya en época del barón de Humboldt y tal, se considera que estos objetos de orfebrería, que finalmente el más grande puede ser así, aparte de un pectoral que va a la gana, que es enorme, pero es plano, los poporos y esas cosas, quien vaya normalmente son de 25 centímetros de grande, y si no, las piezas no pasan de 10. Y entonces esas piezas entran a llamarse monumento o documento. Entonces, en esa posición es donde estamos nosotros, los arqueólogos, finalmente derivados de esa tradición cultural, que pensamos que cuando uno ve un muñequito Tayrona en oro así, está viendo una obra de los Tayrona, ¿sí? Y está viendo algo que representa algo de los Tayrona, y está viendo a través de ese objeto, está viendo todo aquello que pudo suceder en el pasado, en una sociedad específica que se autorretrató en ese muñequito, pero que además estamos viendo su tecnología,
sus creencias, porque el señor está vestido para convertirse en murciélago, etc. Entonces, esa visión de monumento-documento es la que el museo quiere privilegiar porque, como les decía, nos consideramos un museo de arqueología. Hay otra mirada que es sobre esos objetos como objeto sagrado y como objeto ritual. Insiste Clara Isabel en su artículo que los colombianos hemos sacralizado esos objetos que están en el Museo del Oro. Los consideramos objetos de devoción, objeto que habla de la colombianidad, y todo eso es una construcción, es la construcción a la cual ella le dedica el tiempo y la investigación de su libro. Y hay otro enfoque que es el del arte universal, ya que mencionaba yo al barón de Humboldt. El barón tiene una cita muy maravillosa donde dice que esos objetos son testimonio de un pasado, pero que son espantosos y muy mal hechos, y pues demuestran pues el estadio en que andaban esas gentes en ese pasado, ¿sí? Con una visión pues muy evolucionista, muy de su época. Pero justamente los turistas y visitantes que llegan al Museo del Oro y que no son colombianos y que no tienen la devoción porque es nuestro pasado, porque es que los coquis son divinos, entonces llegan es porque esos objetos son espectaculares, son objetos de un arte universal, y para que a mí me guste el arte egipcio no necesito ser egipcio, ¿cierto? Entonces esa mirada es incluso, bueno, estoy demorando demasiado, pero esa mirada es incluso una que yo he querido que nuestros animadores, que son artistas, privilegien, y no es fácil de lograr. La que más les gusta es la de que el objeto es un documento del pasado y se convierten en arqueólogos y empiezan a hablar de arqueología cuando yo quería que fueran artistas. Entonces hay una lucha entre esas miradas, pero están todas vivas, aún la mirada más colonial, y bueno, llegaré ahorita a que dentro de esa mirada de lo sagrado y lo ritual está también la gente que pudiera, todavía es increíble ver esos objetos que están en el Museo del Oro como objetos del diablo, que fue la otra mirada colonial, que los rechazaba, no los atraía, sino que los rechazaba por ser de ritos paganos y ajenos a la religión correcta. Hay otra cosa que todos ustedes han hecho, confiésenlo, es ir al Museo del Oro cuando viene un amigo gringo, no ir otro día, sino cuando llega un extranjero, van a visitar el Museo del Oro para mostrárselo, y eso es exactamente de lo que trata el libro, cómo los cónsules extranjeros fueron los primeros que se dieron cuenta que esos objetos eran valiosos y se los llevaban para sus museos. Ahora los colombianos queremos que no los devuelvan, pero si no se los hubieran llevado, pues nosotros los fundíamos, los hubiéramos fundido todos. Entonces, esa parte del libro, muy interesante porque salvó muchísimas piezas, sigue viva en la mentalidad de todo bogotano. Bueno, y para llegar a esto de ídolos del diablo, descubrimos muy recientemente que una persona que trabaja en el mismo edificio no le gusta ir a las vitrinas porque eso está lleno de cosas del diablo, ¿sí? Y en la medida en que en Colombia crecen la diversidad de religiones, puede llegar a haber personas que la agarran por ahí a promover miradas, pues que, como les digo, el pasado está en presente todavía. Idolatría, la idolatría de los ídolos. Sí. La persecución a las idolatrías es uno de los tópicos del libro, claro está. Bien, entonces, todo para decir que somos conscientes en el Museo del Oro que los mensajes que hacemos son una construcción, y que en una época, ya hace bastantísimos años, como 20, pero no 30, pero no 29, cuando yo entré pensábamos positivísticamente
que el museo pues muestra la verdad sobre los objetos arqueológicos, la mejor verdad del momento. No, en una época puse en mi oficina un letrero que decía se fabrican mensajes para todos los públicos, basado en Simi Fu, que era un humorista del periódico El Tiempo, y realmente somos conscientes que los mensajes se fabrican, se construyen. ¿Para quiénes? Para los que piensan en una de estas cosas que les marqué. Y entonces es importante descubrir cómo se fue construyendo ese interés de los colombianos por lo arqueológico. Está, por ejemplo, la balsa muisca, que a petición del público está al final del recorrido, y encima hay un show para que usted pueda sentir en su piel la emoción de la ceremonia del dorado, y es una petición del público. Si el día que quitemos eso, la gente va a rayar todas las paredes y decir, mire, eso está mal. Una de nuestras luchas con los periodistas es que llega un periodista, uno se toma el tiempo para atenderlo y le dice, bueno, ¿de qué me va a preguntar? No, del dorado, ¿sí? Pero si ya el periodista de esta mañana y el de ayer y el de antier me preguntaban sobre el dorado, ¿por qué no me pregunta por cosas interesantes? No, el dorado. Los periodistas son gente muy inteligente que saben lo que el público quiere, y en efecto, lamentablemente, los colombianos quieren que les vuelvan a contar la historia del dorado, y tiene un gran efecto. Uno se las cuenta y todo el mundo se derrite. La otra cosa que está viva de ese pasado de nuestra disciplina es lo muisca y lo quimbaya. Trate usted de convencer a cualquier colombiano de que una pieza de Tumaco es extraordinaria y que representa un pasado maravilloso. El tipo le da una prisa grandísima por ir a hacer otra cosa y no se emociona, ¿sí? Son espectaculares los objetos. La sociedad que existió en Tumaco, la Torita, fue espectacular. No tiene mercadeo. El tipo que hacía el mercadeo de esa sociedad se murió, ¿sí? En cambio, Uricoechea, Restrepo y todos ellos hicieron correctamente y muy poderosamente el mercadeo de los muiscas y los quimbayas, y yo los puedo tener a ustedes horas ahí sentados, clavados a la silla, contándoles historias de los muiscas o de los quimbayas, y nadie se va a querer ir. Si me paso a hablar de los cenúes, que a mí me parece una gente buenísima, o de tierra adentro, la gente dice, sí. Entonces solo hay una sociedad que tiene un estatus semejante, y es San Agustín, ¿sí? Porque hizo estatuas de piedra, etcétera, pero al mismo tiempo una cosa muy llamativa cuando hicimos una maleta didáctica sobre San Agustín, y cuando San Agustín cumplió años de haber sido declarado parque arqueológico, fue el centenario, salió un extraordinario artículo de una doble página en domingo en el periódico El Tiempo. Ustedes no saben si el periódico El Tiempo hubiera anunciado un supermercado en doble página, la cantidad de plata que hubiera ganado, y le dedicó dos páginas, una doble página, a San Agustín. Y el ICANN se tomó el trabajo a través de su departamento de prensa de contarle a los periodistas que San Agustín cumplía 100 años de investigación arqueológica y de parque, y el título decía eso, y el subtítulo decía no se sabe todavía nada, no, decía el misterio continúa, ¿sí? Entonces los periodistas saben que si Víctor González sabe todo sobre San Agustín, porque sabe todo, sabe dónde estaban los basureros y dónde estaban las casas y cuándo hubo más casas y cuándo hubo menos casas, el tipo se tira el misterio, que era lo que atraía a la gente a San Agustín, ¿no? Entonces, ese San Agustín, entre más le pongamos arqueología, la gente lo quiere es rodeado de misterio, sí, de mística. Me interesa mucho encontrar, leyendo el libro, clasificaciones invisibles para nosotros como académicos. Por ejemplo, les he dicho varias veces que es un museo de arqueología que se dedica a leer lo que escriben los arqueólogos, que escriben muy confuso, y a tratar de explicarlo
y demostrarlo a un público amplio acompañando unos objetos que son testimonios muy valiosos y muy bellos. Pero tenemos en la cabeza escindida, y la arqueología no es la historia, dice Clarissa Bell. Y entonces el museo en el montaje actual, por ejemplo, no menciona casi la conquista. Hay 2 párrafos que redacté yo que hablan de la conquista. La mencionamos en las visitas, en diferentes cosas, pero hay esa lobotomía entre que la historia arqueológica no es la historia colombiana, ¿sí? O algo así raro. Entonces, está separada en el museo y en la mentalidad de los colombianos esa mirada. Habría que ver en el Museo Nacional cómo se ve eso. Pero hay otra historia que nos viene a los colombianos desde muy antiguo, es la diferencia entre las tierras bajas y las tierras altas. Ustedes han oído hablar de los costeños. Entonces, dice Uricoechea, lo dice, yo no recordaba eso en Uricoechea, pero lo recuerdo mucho, ustedes lo conocerán, del sabio Caldas, que tiene un artículo maravilloso sobre que en las tierras bajas de Colombia no es posible la cultura y que vamos más bien a invertir en educar a la gente de Bogotá, la gente de Medellín y de Popayán, claro, porque él era allá, pero que eso de tratar de educar a la costa o al río Magdalena está perdido, ¿sí? Y es un concepto que, carambas, los colombianos, ¿de cuántos años llevamos arrastrando ese tipo de mentalidades? La barbarie de las tierras bajas, la civilización solo es posible en las tierras altas. Y leyendo la historia, para terminar, leyendo la historia de la arqueología, es una historia de la política. Ustedes saben que pues, la creación de la antropología científica o académica en Colombia tiene mucho que ver con Paul Rivet, tiene mucho que ver con el presidente que se me acaba de quedar el nombre que estaba con Paul Rivet, Eduardo Santos, liberal él. Y desde muchísimo tiempo atrás, esa lobotomía también, esa dicotomía entre el pensamiento conservador y el pensamiento liberal en Colombia ha hecho que la antropología y la arqueología florezcan o se hundan, sean beneficiados por el Estado o sean hundidos. De pronto ustedes han notado que el escudo de Colombia, el que tiene un cóndor, debajo dice libertad y orden. Libertad es el pensamiento liberal y orden es el pensamiento conservador. Dios nos bendiga. El pensamiento conservador lo trae tan bonito en el artículo que publica la FIAN. Insiste en que lo que hay que hacer es civilizar a los indígenas, llevarles las misiones, y el pensamiento liberal lo que hace es preservar la diversidad. No estoy diciendo el partido, ¿no? Lo que hace es preservar la diversidad de culturas, la diversidad de formas de ser. Para el pensamiento conservador, los indígenas no están mal, pero son el pasado, se los puede estudiar como un pasado, justamente como diría el Barón de Humboldt, para ver cómo hemos progresado. Ana. O el pensamiento liberal podría pensar que los indígenas son gente vigente y gente que tiene un futuro y que además tiene un derecho a un futuro y que además no se lo estamos regalando, se lo ganan ellos solitos. Si el pensamiento liberal lo veo como muy ligado a la antropología, no me atrevo a decir porque no sé si hay alguna disciplina todavía que se pudiera meter en el pensamiento conservador, pero sin duda lo fue en un momento, pues la historia, por ejemplo. Y para terminar, les recomiendo un artículo mío en el Boletín Museo del Oro que está en internet, donde hago otra de estos que yo llamo lobotomías, dicotomías, que es entre el positivismo y el constructivismo. El constructivismo es una teoría de la educación
que dice que uno no le puede enseñar nada a nadie, que la gente solo puede aprender y que uno solo aprende a partir de las experiencias significativas que ha tenido antes. Entonces, si yo ya de bebé supe lo que era caerme, entonces ya voy a saber lo que sería caerme llevando una bandeja con la taza de café, con el Milo, ¿sí? Entonces uno va a partir de experiencias sabiendo cosas y entonces desde el constructivismo en el museo pensamos que hay públicos diferentes, que hay miradas diferentes, que nosotros echamos una carreta o las vitrinas echan una carreta, pero en realidad los públicos la leen de la manera que quieran, ¿sí? Y que eso no está mal, es muy grave, pues, pero eso no está mal. Y buscamos la participación, es muy difícil, pero es de las cosas que están de moda en los museos, buscar la participación, pero cuando uno busca la participación se encuentra con que las demás personas no son iguales a uno y jalan para otro lado y no para donde uno quería, y que ocupa mucho tiempo y que yo tenía que hacer esto y el público participante quiere que yo haga otra, y entonces es una gran lucha dentro de este lado del constructivismo que lo afilio yo a, bueno, no, que les estoy haciendo trampa y se los estoy afiliando del lado del pensamiento liberal, porque por oposición al constructivismo yo pondría el positivismo. El positivismo es un enfoque sobre la realidad que dice que hay una verdad y que no es sino encontrarla. Escribamos bastantes tomos de la historia extensísima de Colombia y así acabaremos conociendo la verdad sobre el pasado colombiano. Y resulta que he aquí que la arqueología es una ciencia bastante positivista. Me perdone el doctor Roberto Lleras y los demás arqueólogos, pero los arqueólogos piensan que hay una verdad y que no es sino excavar bastante y la encontraremos. Y entonces en el museo convivimos antropólogos y divulgadores, arqueólogos y divulgadores, y es uno de las luchas que se dieron en los años en que Clara Isabel fue directora del museo y desde entonces para acá, y eso les quería contar. Gracias, Eduardo, por tu muy sugestiva y analítica presentación. Museo como una especie de palincesto de las mentalidades de Colombia. Al final, pues habrá posibilidades de que comentemos y de que preguntemos y analicemos las presentaciones. Voy a darle entonces la palabra a la profesora Hope Henderson del Departamento de Antropología. Todos ustedes la conocen. Voy a dar simplemente 2 o 3 aspectos de su perfil académico. Hope también es arqueóloga, ¿no?, de la Universidad de Pittsburgh, ¿no?, de otra escuela antropológica arqueológica, y trabajó primero en el área maya, ¿no?, ahora trabaja en el área muisca, y tiene algo que, entre otras cosas, quiero resaltar. Hope piensa que el arqueólogo es ante todo un antropólogo, ¿no? Particularmente he aprendido muchísimo de Hope en esa perspectiva, toda la importancia de Boas, ¿no?, el tema de la casa, la vinculación, etnografía, etc. Y en el departamento de antropología, entre otros cursos, Hope da un curso que tenemos que se llama Patrimonio y Sociedad, ¿no? Entonces voy a darle la palabra, y gracias, Hope, por participar, porque está un poco con gripa. Afortunadamente ya te veo mejor, nos tienes que decir entre medio que eso está mejor, pero entonces tienes la palabra. Gracias, Alberto. Entonces hoy es muy difícil hablar de Clara Isabel y que no está, ¿no? Es un tanto emocional, pero veo ella no solo como alguien que admiraba, como amiga, pero quiero hablar de la faceta de ella en su libro, de intelectual, de
sin tener por qué hacerlo, porque era directora del museo, ¿no? Durante 10 años, ella decide además, para ser la profesional que era ella, que iba a hacer su tesis doctoral, ¿no? Y un tesis doctoral, ustedes saben, tiene la meta de mover las fronteras del conocimiento. Hay que generar algo nuevo, ¿no? Y son procesos investigativos reflexivos, ¿no? Hemos llegado hasta acá, nos hace falta y vamos hacia el vacío, ¿no? Quiero resaltar, y lo haré con Roberto y sus colegas, la faceta intelectual de Clara Isabel Botero, y pues me siento que hemos perdido a alguien en un momento de una fuerza intelectual importante, ¿no? Y esa es una pérdida importante para mí como arqueóloga y mujer investigando en Colombia, ¿no? Es fácil, demasiado fácil tal vez, entender Clara Isabel Botero como la directora del museo, una mujer elegante, amable, ¿no? Pero si tú lees el libro de ella, lo que vas a ver es alguien inquieta con la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos los colombianos? ¿No? ¿Y de dónde venimos? Y esas dos preguntas no se puede ligar uno de la otra. Quienes somos hoy es el resultado de un legado compleja, ¿no? Historias institucionales como el mismo museo que ella lideraba, pero también diferentes gobiernos con sesgos y visiones del futuro que dependía de cierto modo de entender los objetos de oro o artefactos o ofrendas de las sociedades indígenas. Entonces, lo que admiro de Clara Isabel Botero es simplemente poner sobre la mesa en su tesis doctoral la complejidad de esta historia de quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? El libro de ella pone entonces como una historia social de la arqueología, los arqueólogos y los coleccionistas, personas obsesionados con colecciones, ¿no? Que los tenían en su sala, ¿no? Que alguien cuida eso, si algo me pasa, ¿qué pasa con mi colección? ¿No? Pero son intelectuales o personas con como una obsesión de entender qué va a ser el país Colombia hoy en el futuro, ¿no? Entonces, de cierto modo, el libro de Clara Isabel Botero para mí es muy antropológica por simplemente decir, para entender quiénes somos y de dónde venimos, tenemos que entender la historia de los museos europeos y nuestros museos y nuestros intelectuales y nuestros coleccionistas. Y es muy fácil entender este conjunto de personas sobre más de 100 años como personas excéntricos o tal vez no muy serios o obsesionados, pero Clara Isabel, como buena historiadora, lo que hace es darle el contexto para entender la búsqueda de qué es Colombia, ¿no? El libro es importante en el departamento porque con la reforma académica comenzamos a generar pregrado y estudios de posgrado y decidimos en los claustros de profesores, en gran parte por el grupo de Roberto, que hay que entender la historia disciplinar, ¿no? No podemos construir sobre ideas de boga de Inglaterra o de Francia o de los Estados Unidos o de
Rusia o París, ¿no? Que Colombia tiene tradiciones intelectuales desde las regiones, ¿no? Desde sus museos, desde sus casas de culturas, desde las universidades, desde los museos, el Instituto Etnológico, el ICANN, Colcultura, el Museo de Oro, y esas iniciativas no debemos analizarlos ni a nivel de los individuales, es decir, entender Paul Rivet no te explica la antropología colombiana, ¿no? Entender lo muisca tampoco te hace comprender la complejidad de las sociedades prehispánicas indígenas en Colombia. Entonces, lo que Clara Isabel Botero traía en su tesis doctoral en este libro es un intento de describir una gran historia sobre varios siglos de diferentes personas, tanto oficiales como no tan oficiales. Y es importante en la Universidad Nacional porque no podemos construir nuevos abordajes sin entender de dónde venimos. Entonces, si tú estudias un posgrado en antropología o arqueología, muy probablemente vas a tener que leer el libro A History of Archaeological Thought de Bruce Trigger. Es como el gran libro de 300, 400 años de muchas tradiciones intelectuales de la arqueología, ¿no? Tal vez vas a leer también otro libro de Jeremy Sabloff, que es la historia de la arqueología americana. Y es un poco un recuento de los grandes descubrimientos, Tikal, Teotihuacán, ¿no? Las diferentes sitios en Perú, Machu Picchu, el Moche, ¿no? Como grandes momentos en que se visibiliza por unos investigadores las civilizaciones indígenas, ¿no? Para mi gusto personal, el trabajo de Clara Isabel Botero es el mismo nivel de Bruce Trigger y de Jeremy Sabloff, porque se va a hacer para Colombia que entendemos la historia social de la arqueología por medio de muchos practicantes, ¿no? Y lo hace sin sesgo. Y esto es lo que me fascina. Entonces, los coleccionistas de Antioquia, ¿no? Tienen un importante rol en cómo salvar objetos de sitios arqueológicos que están siendo destruidos o están siendo significados como la leyenda del El Dorado o un poco el sesgo de quién es el ser indígena, ¿no? Ella está tratando de la misma importancia esas figuras como alguien como Paul Rivet, ¿no? Entonces, el libro para un arqueólogo es sencillamente necesario que lo lean. Todos lo tienen que leer, ¿no? Yo lo dicté durante tal vez 2 años. Circulamos clases entre los profesores, pero su libro fue el texto principal del clase que miraba el rol de la arqueología en la sociedad colombiana, y lo entiendo como una historia social de quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Para mí fue fascinante entender la manera que ella va a ligar estas historias regionales y diversas de personas un tanto excéntricos, que es muy fácil no tratarlos seriamente, ¿no? Pero que promueven espacios que hoy día habitamos en las mentalidades que Eduardo nos está compartiendo, ¿no? La gente va en el Museo de Oro porque están contagiados, como animados de tener una experiencia propia de qué es Colombia, de quiénes somos, de dónde venimos, de un legado, de una riqueza
que va más allá de los metales, ¿no? Son símbolos complejos de quienes somos, ¿no? Entonces, el libro de Clara Isabel Botero liga para mí entonces la expresión colombiana de diferentes tradiciones intelectuales de Europa, de Alemania, de ver los objetos como textos, ¿no? De Inglaterra, de ver un poco la historia de las civilizaciones y tenían inventarios de muchos objetos arqueológicos de Colombia, y es importante resaltar que nadie tenía copia de este inventario, ¿no? Es decir, Clara Isabel no preocupa solo para el museo. Lo que nos trae a Colombia es el inventario de todos los objetos que hay en el museo en Londres, ¿no? En Alemania y también en diferentes museos en París, ¿no? Entonces, es casi que ella extiende el Museo de Oro a Europa, ¿no? Y esta viene de una mujer intelectual inquieta, preguntando quiénes somos, de dónde venimos y de dónde vamos, ¿no? Entonces, siento que esta capacidad intelectual de ella es importante resaltar. Algo en el futuro que quisiera que trabajamos, pero realmente me duele como... Yo lo sentí como amiga porque lo dicté al libro tantas veces, y cuando tú dictes un libro una y otra vez es tener una relación personal con el libro, ¿no? Esta mañana estaba buscando mi libro, ¿no? Y me afanaba y tenía como medio lágrimas. I was like, no. Ella venía a mis clases y yo simplemente le invitaba, Clara, habla del capítulo que tú quieres. No, lo que los estudiantes quieren. Entonces ella venía y dijo, estoy aquí con ustedes. Yo dictaba en este salón, ¿qué quieren saber? Hay cosas que no me dejaban poner en la tesis, ustedes saben cómo es, ¿no? Entonces ella rompía la distancia y los estudiantes, bueno, ¿qué pasa con tal figura? ¿Y dónde está este objeto? ¿Y por qué hay tantas cosas todavía en Berlín? Entonces, es una mujer que tenía esa capacidad de como contagiar a la gente con su historia intelectual, porque quería que nosotros, pienso yo, discutimos quiénes somos, de dónde venimos, dónde vamos, qué es este legado que tenemos, ¿no? Y buscaba romper barreras. Y ella me decía, Hope, yo no puedo creer que en la Universidad Nacional me lean. And I was like, pero Clara Isabel, es la historia de 3 museos en Europa y todos los museos en Colombia, ¿no? Es no pensar que la historia de la disciplina comienza con el ICANN, ni con la Universidad Nacional, ni con los Andes, ni con los otros lugares de investigadores. Y no es solo Paul Rivet, y no es solo Rahel Dormatov, ¿no? Son personas muy contagiadas con el pasado que intentan abrir espacios propios de la nación, ¿no? Y si una hace eso, siendo director del museo, ella no tenía por qué hacer un tesis doctoral. Si lo hace, para mí hay un elemento de género aquí que quería resaltar. En Colombia hay historias de arqueólogas que para mí son feministas, que quieren ver un presente y pasado más diversa, ¿no? Entonces van a preguntar muy abiertamente por la historia de la disciplina, y pienso que como tributo a ella estamos llamados a reconocer la diversidad de personas y tradiciones intelectuales en Colombia hoy día, ¿no? Hoy día. Clara Isabel, cuando termina siendo directora del museo, trabaja en una museo comunitaria, ¿no? Con la comunidad, con presupuestos esos lamentables, ¿no? Y ella podía haber ido
a París y dado seminarios y discusiones sobre los museos europeos, ¿no? Porque pues visibiliza esos inventarios y las ideas y las expediciones detrás de ellos. Pero no, ella está en el campo tratando de fortalecer a nivel local los museos, ¿no? Entonces veo en Clara Isabel Botero que nunca alcancé a preguntarle porque sería como, I don't know, muy curtsy, muy superficial, pero veo un feminista, veo una mujer alentándonos entender la diversidad y acogerlo todo, ¿no? Su tesis doctoral coge tanto información, ¿no? Que somos más diversas de lo que pensamos. Y esta es una manera de construir futuro y convivencia, ¿no? Y que desde el Museo de Oro podemos llegar a sentir menos divididos, ¿no? Menos desigual, menos prejuicio, ¿no? Entonces, a mí pienso en el futuro, Roberto, que el grupo debe resaltar este aspecto del trabajo de ella. Lo que siempre pensaba yo es que, pues, ustedes si conocían Clara Isabel Botero, una personalidad, una mirada muy penetrante, una persona muy, muy serio, ¿no? Tú no haces como chiste con Clara Isabel, ¿no? Amiga, no, uno no habla con ella así, tenía su formalidad, pero era alguien tratando de decir por todos medios a los antropólogos, a los arqueólogos, a los colombianos, somos una nación compleja y diversa, y esta es nuestra riqueza, y este es un camino hacia el futuro. Entonces, quien quiere como resaltar por la investigación que es Colombia, tiene en el trabajo de Clara Isabel Botero un intelectual ambicioso y para mí feminista. Ella es feminista en que visibilizamos lo no oficial, porque lo no oficial también fue importante. El museo nace tratando como rescatar cosas que iban a desaparecer, ¿no? Y la historia de ella nos da es como, para mí, no sé si tú crees, Eduardo, es como una historia social de los objetos, pero lo que tenemos hoy día es casi un accidente, ¿no? No tenía por qué pasar, y es un legado que tiene que ser entendido y como protegido por los académicos y para el público, ¿no? Y Clara Isabel Botero era líder en eso, ¿no? Era líder en eso. Y es una enorme pérdida, ¿no? Lo dejo ahí. Siguiendo, después haremos unos comentarios, pero siguiendo, nos has hecho una lectura que es muy importante y creo que lo quiero también resaltar, de que Job trae a leer a Clara Isabel Botero y la trae también en sus clases, ¿no? Y eso creo que es bastante importante, ¿no? Entonces vamos a pasar a nuestra tercera panelista, Aura Reyes. Ahorita, como tal vez algunos alcanzaron a notar, es egresada del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, ¿no? En gran parte el curso del grupo de Historia en Antropología empezó con un grupo del Departamento de Antropología en una clase en donde Aura era un poco la líder con Elizabeth Bernal y otras personas, y luego Aura hizo su tesis de maestría también en Historia, ¿no? Sobre la antropología tomista, ¿no? Que es bastante interesante, y posteriormente Aura fue una de las almas del grupo de Historia de la Antropología,
y realizó recientemente también su tesis de doctorado en Alemania, ¿no? En la Universidad de Berlín, ¿no? sobre Teodoro Conrad Preuss, ¿no? Y sus colecciones arqueológicas etnográficas en Colombia, de manera tal que ahorita también conoció bastante a Clara Isabel y también está como Eduardo, cruzados y convergiendo en rutas con Clara Isabel. Entonces, gracias, Mónica, y te damos la palabra. Bueno, buenos días a todos. Digamos, muy al lugar las dos intervenciones previas que colocaron su atención sobre la tesis doctoral y los procesos de investigación de Clara Isabel en los últimos años, en las últimas décadas. Digamos que yo voy a llevar un poco mis palabras hacia la trasescena que hubo para poder construir este libro. En la medida en que para muchos antropólogos quizás es muy extraño estar metido en archivos, recientemente también para los antropólogos el ejercicio en espacios museales ha adquirido cierta importancia, también pues por todo el surgimiento de museos comunitarios, todas las redes de Casa de Cultura se han convertido de cierta forma en unos espacios también laborales para los jóvenes que están egresando de los distintos departamentos del país. Y pues Clara Isabel es una de las primeras personas que como antropóloga se forma en estos espacios museales y que empieza a pensar la investigación desde el mismo espacio museal, quizás en un tiempo en que para la antropología en la cual ella estudia, en la academia en la cual ella estudia, pues era un espacio no muy frecuentado para hacer investigación antropológica. Entonces, pues vamos a hablar un poco de esto. Primero, y es algo muy importante, es como empezar cuál es el lugar de la antropología en los museos, cómo se podría desarrollar un ejercicio práctico muy al lugar a lo que hablaba Eduardo, sobre el tipo de públicos que tienen, los desafíos que hay en estos espacios que son muy distintos a los espacios académicos a los cuales están, digamos, habituados los antropólogos y los arqueólogos. Y digamos que Clara Isabel desde sus primeros años, cuando estaba trabajando en la curaduría de etnografía y arqueología en el Museo Nacional con el ICANN, empieza a generar un ejercicio práctico investigativo tanto sobre la institución como sobre las colecciones. O sea, hacer curaduría para Clara Isabel no es algo que se limitaba a organizar unas piezas, a hacer una mirada estética sobre las mismas, sino también saber por qué esos objetos estaban allí y en qué contextos, digamos, cuáles fueron los trayectos que tuvieron estos objetos a lo largo de su historia para estar en esos lugares y cómo se pueden construir múltiples discursos sobre esta materialidad que es expuesta en los museos. Ella a lo largo de su vida tuvo distintos cargos, fue investigadora, fue curadora, fue directora, entonces también logró conocer muchas facetas del ejercicio museal y pues desde su tesis de pregrado empezó a investigar lo que es historia de la antropología desde la práctica museal, que eso le da también unas particularidades de entender cuál es el contexto de qué es lo que se hace en el museo y cuáles son las necesidades propias del museo para saber cómo llegan las cosas allí. O sea, es muy distinto cuando un antropólogo que no ha trabajado en museos se acerca al museo a investigar sobre esto, así lo hace sobre la práctica cotidiana y de cuáles han sido los cuestionamientos que has tenido en ese día a día. Entonces, desde, digamos, lo que conversaba con ella, ¿por qué investigar las instituciones museales? O sea, ¿cuál es como la importancia que tiene estos espacios que no son enteramente académicos, pero que en algunos países han estado mediados por la academia? Bueno, primero comprender las lógicas de su funcionamiento en contextos históricos específicos, y eso lo vemos muy bien en su obra doctoral, donde no analiza la colección en sí misma, sino también los momentos históricos y geográficos en los cuales se desarrollan cada ejercicio de coleccionismo. En ese medio, digamos, ella logra conectar lo que es ese pasado con las prácticas del presente, en la medida en que cada vez que conversábamos, cada vez que hablábamos sobre alguna exposición que veíamos, se me decía, ya fuiste a esta, o mira que en Alemania están pasando la otra, siempre me preguntaba de dónde vienen esas cosas, o sea, cómo llegaron ahí, y cómo los curadores de hoy en día están siendo o no conscientes de unos procesos de representación que vienen de unos ejercicios de representación previa que son muy diversos.
O sea, pueden ser las mismas piezas, pero quienes están en ese momento en el museo le cuentan una historia completamente diferente a la gente de lo que se hacía con esas mismas piezas hace 10 años, hace 15 años, hace 20, hace 100 años. Y eso es, digamos, parte de todo este ejercicio de entender la investigación, la academia y la práctica museal de la mano. Entonces, ¿cómo es que Clara Isabel, digamos, empieza a desarrollar en forma metódica todo su proceso de investigación doctoral? Pues ella escoge varios museos, incluso lo mencionaba que Malcolm en algún momento le decía que una de las grandes ausentes de su tesis doctoral fueron pues los museos norteamericanos, y que igual por las condiciones de tiempo también del ejercicio doctoral, pues no era posible abarcar todo en una sola tesis doctoral. Lo que ella va a hacer es como, primero plantearse desde Colombia cómo podemos hacer este ejercicio. O sea, pues ella desarrollaba su tesis en Gran Bretaña, pero pues estaba trabajando en ese momento aquí en Colombia, entonces, ¿cuáles son como los espacios como antropóloga a los cuales se podría dirigir para llevar a cabo esa investigación? Y empieza a identificar museos, archivos y bibliotecas especializadas en cada uno de los países sobre los cuales ella desarrolló el estudio de caso, colocando una mirada focalizada en una problemática particular que eran las colecciones arqueológicas. O sea, ella misma cuando empieza a ir a cada uno de estos museos se da cuenta que hay muchas colecciones etnográficas, que incluso hay objetos de colecciones de arte o de historia que podrían ser relevantes también para pensar la antropología colombiana en estos espacios museales exteriores, pero dice, no, me voy a concentrar solo en lo que es pasado prehispánico y lo que va a ser colección arqueológica. Y aquí, digamos, viene un desafío, y es que al ser un espacio museal, ese no era un espacio que había sido muy investigado por los antropólogos o por los historiadores. Entonces, en términos metodológicos, ¿qué es lo que se puede hacer para llegar a analizar estos casos? Entonces, algo fundamental que le funcionó a Clara y que me lo recomendó cuando me fui a hacer mi tesis doctoral es como empieza siempre a conversar con los curadores, teniendo en cuenta que los curadores, en el caso europeo, suelen ser personas que tienen un conocimiento detallado sobre los acervos documentales y colecciones. Ella, digamos, me sugirió una serie de personas con las que luego tuve la oportunidad de conversar, y efectivamente el ser curador en este contexto alemán, francés, inglés, requiere que tú sepas de dónde viene todo aquello que te está rodeando. Y esto es algo muy importante porque, digamos, ahora trabajando en espacios museales en Colombia, a veces uno se da cuenta que se deja a un segundo plano lo que es la historia de las colecciones, la historia de las instituciones, y prima a veces el mensaje del presente. Esto porque, digamos, Clara Isabel siempre lo mencionaba, y era la cuestión de, en la medida en que nosotros conocemos esas diversas historias con que ha sido construido el pasado, nosotros podemos ser más honestos en lo que estamos contando o no contando, o sea, somos más conscientes sobre esos discursos y narrativas que se están construyendo en los espacios museales. Empezar también a buscar diversos tipos de fuentes e incluir indudablemente lo que es cuestiones de archivo, y algo fundamental y es desplazarse a hacer estancias de investigación en cada uno de esos países. O sea, si tú no vas a Alemania, si tú no vas a Francia, si tú no vas a Londres, no puedes estar desarrollando una investigación sobre estos museos desde la comodidad de la silla en Bogotá. Y ella, digamos, rememoraba con mucho cariño todas las experiencias cotidianas que había tenido, por ejemplo, cuando logra acceder a la colección de todas las memorias de los congresos de americanistas en París, todas las memorias que tenía cuando en Berlín, en Dahlem, decía, mira, yo podía ir a visitar las colecciones, tener los libros de archivo, y luego salía a la cafetería estudiantil que quedaba en el edificio de al lado, y justamente esa lógica que se va dando en ese día a día también es un ejercicio antropológico y etnográfico sobre cómo eran las formas de archivar y cómo se trabajaban las colecciones en cada uno de esos países. Digamos que al entender cómo era, digamos, ese ejercicio museal en cada país, también le permite entender cómo las prácticas de colección que ella analiza también responden a esos contextos socioculturales que ella misma vivió bajo su propia experiencia durante varios meses o semanas. Y algo que también, digamos, ella resalta es como en su tesis doctoral, el idioma no fue una barrera, es como si había que conseguir traductores, había que conseguirlos.
Si había que conseguir asistentes, había que conseguirlos. No fue la cuestión de llego a Berlín, encuentro todas las cosas en alemán, no sé nada, entonces me quedo acá. Empezó a hacer un ejercicio de conexiones con estudiantes para solicitar auxilio de personas que ya estaban allí, que le colaboraron con todo ese proceso de traducción. En el caso de las colecciones en París, ella incluso empezó a estudiar francés para poder entender esos documentos con los cuales ella se iba a enfrentar en este momento. Y esta cuestión de entender nuestros casos o nuestras investigaciones en un sentido de que la lengua es algo muy importante, es algo que también aplica ahora para las investigaciones antropológicas, también en contextos que quizás no sean historia de la antropología, pero sí en contextos aquí en que estemos trabajando en comunidades indígenas, de cuántos de nosotros nos desafiamos a aprender los idiomas propios para poder comprender estos sistemas de conocimiento y la producción asociada a esos puntos de investigación que nosotros estamos, digamos, con la intención de acercarnos. ¿Cuál es, digamos, el proceso de investigación que ella realiza? Entonces, primero lo que ella empieza a buscar es cuáles son los registros de la colección. Ya lo mencionó Helen Hope, la cuestión de los inventarios. Ella, la primera pregunta es como, ¿dónde están las fichas de registro y dónde están los inventarios de las colecciones arqueológicas en este museo? ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces estas colecciones no son colecciones abiertas. Suelen ser inventarios que están cerrados para los investigadores y curadores de la investigación propia, así que toda esta relación de acceso, de unas conversas previas con las personas, o sea, no es que tú llegues a la biblioteca y ya digas, bueno, estoy aquí, quiero investigar, me pasa por favor los inventarios, no. O sea, en los espacios museales nos vamos a encontrar con las mismas dificultades con las cuales nos encontraríamos en cualquier ejercicio de campo. O sea, si ustedes no van y conversan y hablan con la gente y buscan al líder y buscan a la señora que conoce a todas las personas pues, que son fundamentales para su investigación, ustedes no van a lograr hacer su investigación. Lo mismo pasa en el espacio museal y Clara Isabel lo tenía muy en claro. O sea, Clara Isabel cada vez que buscaba uno de estos sitios empezaba a identificar las redes de quiénes eran las personas que cuidaban estos acervos que de por sí no eran públicos. Y digamos este ejercicio de un ejercicio muy antropológico de adquirir confianza, de intercambiar opiniones, es lo que le permite el acceso a todos estos materiales. En este caso nosotros estamos viendo ahí en pantalla parte del material que ella me entregó pues antes de irme a Alemania, me entregó pues parte de su archivo que correspondía a sus investigaciones ahí. Me decía, ahorita yo no aprendí alemán, yo sé que a ti te van a servir más que a mí, yo esto lo trabajé con mi asistente y con mi traductora, pero pues mira a ver para qué te sirve. Y pues realmente cuando yo empiezo a ver todo este material, también veo toda esa trasescena de cómo se hacía este proceso de investigación y me ahorré una cantidad de tiempo en un espacio que digamos no era muy frecuente para la investigación antropológica. Y estas son las fichas de la colección americana, de algunas piezas que son de procedencia colombiana. Entonces este fue en Berlín, en el Museo Etnológico de Berlín, y pues ella, digamos, estuvo muy en contacto pues con la que sigue siendo la curadora, que es Manuela Fischer, que es una persona súper querida, y digamos, gracias también a la investigación y al tiempo que estuvo Clara Isabel allá en Berlín, se dio cierta confianza frente a otros investigadores colombianos que se acercaran al Museo Etnológico, o sea, porque hay también una cosa y es que los espacios museales, como cualquier otro espacio, son esos espacios muy delicados y como lo mencionaron todas las personas acá presentes, la diplomacia de Clara Isabel era algo que la caracterizaba. Entonces, en la medida en que tú dejas una buena huella en una institución o en un contexto social, no solo estás dejando un campo abierto para que tú vuelvas, sino también para que otras personas se acerquen a estos espacios. Y esto, digamos, es algo muy claro en los contextos en los cuales ella trabajó, con las personas con las cuales conversaba, y era, digamos, esa buena huella que se deja como investigador y que también permite a otras personas seguir esos o rastrear esos caminos u otros caminos que también están presentes en estos espacios. La segunda pregunta que ella se realiza cuando ya dice, bueno, ya tengo los catálogos, ya tengo el listado, ya más o menos sé qué es lo que hay,
Entonces ahora quiero saber de dónde vienen estos objetos. La mayoría de los archivos de los museos tienen algo que se llama actas o archivos históricos, que suelen ser grupos de correspondencia o ejercicios administrativos que se hicieron a lo largo de la historia. Hay cartas de donación. Mire, fulanito, yo le quiero donar estas 15 piezas de oro y tienes estas características, ¿será que me las compra? ¿Será que no me las compra? En algunos casos está la respuesta y todo esto. Depende mucho del espacio. Hay archivos que están muy organizados, que están digitalizados. En el momento en el que Clara llega a investigar sobre estos 3 contextos institucionales, se va a encontrar en algunos casos con listados, pero no era una época en que hubiera información digitalizada. Así que empieza a aprender qué es hacer investigación de archivo en el mismo archivo. Empieza muy intuitivamente a hacer este tipo de cosas. ¡Ay, no! ¿Esto por qué gira? Bueno, la que ustedes ven acá, que no me quiere girar, que son listados donde dice del acta 15 al acta 24 hay información sobre Bastian. Del acta 28 a la 30 hay información sobre Beslar. En la 40 sobre la 50 sobre Solovsky, que son coleccionistas que donaron o vendieron o intercambiaron cosas. Eso se hace muy intuitivamente a partir del listado inicial, donde simplemente aparece carta de los hermanos Schloss al director del Museo Etnológico. Claro, ya con el inventario se había logrado rastrear, por ejemplo, los nombres de quiénes eran las personas que habían donado o vendido o entregado piezas al museo. Ya con esos nombres puede lograr este segundo archivo y empezar a buscar, y hace un primer listado seleccionando, digamos, dónde hay material. Y es que les explico, en Alemania, cuando ustedes van allá, eso no es el Archivo General de la Nación, que tienen su archivo, le ponen como Juan Fride, enter, y te saca todos los archivos que allá están, digamos, relacionados con esa categoría. Tú conversas con los curadores, hablas con las señoras de biblioteca que son muy amables, cuando sabes alemán, y luego entonces ellos te sacan unas carpetas así de grandes, que son de 1890, de 1910, de 1920, y te dicen, busca el archivo. Ahí está la carta. Y la indexación, o sea, los nombrecitos vienen con la letra de esa época, así que no es ni sello de que uno... O sea, algo de palografía se va entendiendo. Ante la dificultad del idioma, ¿qué es lo que hace Clara Isabel? Empieza a tomar fotografías y copias de los documentos en sí mismo, que este es este segundo que estamos viendo. Luego, ella tiene un asistente que amablemente le colaboraron, le cedieron ahí en el museo, quien le traduce al inglés. O sea, la asistente llega, ellas dos se sientan, la asistente alemana entonces empieza a leerlo y le empieza a dictar en inglés un resumen de qué es lo que dice la carta, de cada carta, de las que ella ya había seleccionado, de las que Clara ya había, porque decían Bastian. Entonces uno no sabía si de pronto mencionaba Colombia solo al final y el resto de la carta hablaba sobre sus colecciones en Argentina, sino tenía que leerlas. Entonces era una cuestión de sentarse con esta persona y Clara Isabel preguntándole, bueno, y dice algo de pronto sobre la balsa de Siecha, la pregunta del millón, dice algo sobre la balsa, que eso en dónde se quemó, ¿será que hay alguna historia? Y esta es letra de Clara Isabel lo que empieza a hacer es una transcripción manual en inglés de lo que ella va escuchando y finalmente hace la transcripción en español, el proceso de traducción. Entonces es un ejercicio bastante largo, pero es un ejercicio que realmente es necesario si se quiere saber cuál es la historia de estos objetos. De ahí entonces, lo que ella empieza a hacer es todo un proceso de depuración y de transcripción. Entonces hace sus famosísimas tablas, que son las que nos mencionaba ahorita Hope, donde menciona qué piezas están en qué museo, por quién fueron donadas, en qué año, y eso no es lo único, es algo muy bonito, cuáles son las actas o los documentos relacionados a esa pieza. Entonces, si estamos hablando de los cascos que
que están en la sala de orfebrería. No solo sé qué son los cascos, no solo sé que llegaron en 1896, que los compró Bastian o que era de la colección de Ramos Ruiz, porque creo que eran algunos de la colección de Ramos Ruiz, sino también sé cuáles son las cartas de archivo que corresponden a esos cascos que están ahí expuestos. Para poder comprender el contexto en el cual se adquieren estos objetos o se colectan estos objetos, Clara Isabel pasa a un segundo lugar, que son las bibliotecas especializadas. Y entonces ahí empieza la cuestión insisto que la cuestión del idioma nunca fue una limitante para Clara Isabel. Ella compraba o adquiría libros en el idioma en que fuera. Si alguien le decía o ella lograba identificar, ahí dice algo de Colombia y dice algo sobre unas piezas de una colección que son parecidas a las del Museo del Oro, lo llevo. Entonces ella va al Instituto Iberoamericano y solicita, hay mucha gente que sabe español, esa es la ventaja, solicita que generar, digamos, todos los libros, fotocopias, artículos de prensa relacionados con esas colecciones. Hay una cosa y es que cuando uno trabaja sobre colecciones colombianas, o más bien objetos de procedencia colombiana, que se encuentran en museos de otros países, como muchos estamos hablando de finales del 19, las últimas décadas del 19 y las primeras del 20, la producción asociada a la llegada de estos objetos suele estar solo en esos países. O sea, intentar buscar el Zeitschrift für Ethnologie aquí en Colombia es casi imposible, los artículos de periódico, el Westlarschiff tampoco se consigue. Entonces es la cuestión de pensar, listo, voy a hacer una investigación en museos, pero yo no me voy a limitar al museo, también voy a ir a la biblioteca. Y si me dicen que hay una persona que tiene unas colecciones privadas, también voy a ir a esas colecciones privadas y voy a mirarlas. Esto porque, digamos, es algo que me parece bastante innovador en las estrategias metodológicas que tenía Clara y que son errores frecuentes que se siguen cometiendo cuando se hace investigación en espacios museales, que a veces la gente dice, bueno, yo quiero trabajar sobre el museo, un museo en Suiza, entonces digo, no, pues voy al museo y me quedo en el museo y ya, pare de contar. O sea, como que se limitan un poco el campo de acción y para poder entender esto también hay que entender algo muy importante en estos museos que ella analiza, y es la relación que tiene el museo y la academia a inicios del siglo XX y finales del XIX. O sea, son dos instituciones que van de la mano y que producen conjuntamente, y eso ella lo entendió muy bien, y por eso, digamos, recurre a estos distintos espacios. Y finalmente, lo que ella hace es este proceso de síntesis, o sea, cuando ya tiene todo este material, entonces empieza a realizar pequeños parrafitos donde tiene todas las frases de ya tengo ubicado a fulanito y la fecha que estuvo, esto ingresó en 1886, empieza a encontrar continuums en la información que ella está recolectando, y estos son los documentos de trabajo que ella utilizó para su tesis doctoral, para poder finalizar con la tesis doctoral que pues es la que todos ustedes leen. Digamos que la experiencia de Clara Isabel, y por eso consideraría que ella es una pionera en la historia de la antropología en los espacios museales, porque llama la atención sobre la cuestión de saber en dónde nosotros nos paramos. O sea, ¿cuál es esa práctica en la cual estamos en el día a día? Y reflexionar no solo desde un punto de vista de qué pasa hoy, sino de ese lugar en el que estamos, o sea, tiene una trascendencia histórica, tiene un montón de escalones, de traspiés, de visibilizaciones, de invisibilizaciones, que dan lugar a ese lugar en el que estamos en el presente. Y por eso, cada vez que con ella se conversaba sobre cualquier museo o colección, decía, pues claro, es que es hora de esperarse de eso. ¿Y uno por qué? Pues es que como te acuerdas que en los años 40 pasaba tal cosa y en los años 50 cuando llegó fulanito, o sea, es una cuestión de pensar el espacio museal y el ser curadores, el ser investigadores en museos, más allá de una cuestión pragmática de colocar un objeto, de representar algo en ese espacio, en esa vitrina, sino más bien de lograr como desenmarañar todas esas historias de esas colecciones, y cuando se desenmarañan todas esas historias de esas colecciones, empiezan a salir todas esas historias que empezamos a ver, que resulta que cuando estamos hablando de la colección
con el proceso de coleccionismo a finales del 19, también estamos hablando de la guaquería, de la percepción social sobre la arqueología, que también estamos hablando de cuáles eran las redes económicas, de qué era lo importante de las empresas, porque hablar de orfebrería y hablar de minas y de un proyecto empresarial del Estado en torno a políticas extractivistas en finales del 19 van de la mano. O sea, no se pueden colocar como elementos cada uno en su cajoncito de forma dividida y aparte, sino que requiere de una comprensión de esos contextos que indudablemente pasa por todos estos ejercicios de archivo, que son cosas, o sea, hacer este ejercicio sin los archivos de los museos no hubiera sido posible. O sea, si tú vas a leer fuentes secundarias, si vas a ir solo a entrevistar a quien está en dirección o curaduría en cierto momento, y si no te metes a hacer todo, o sea, así estén en otro idioma, así la letra sea difícil de leer, pero si no, digamos, logras pasar esos desafíos, no hubiera sido posible estas investigaciones. Y yo creo que esto es algo muy bonito que queda para nosotros como antropólogos jóvenes, también para las generaciones que sientan algún interés por trabajar en museos, por investigar también sobre historia de la arqueología, y es como pensemos en los múltiples espacios de información, las múltiples fuentes, y sí, tú puedes trabajar con información histórica, pero tú nunca dejas de ser antropólogo. O sea, si no hubiera llevado a cabo todas esas buenas conversas con los curadores, esas idas a la cafetería, a la mesa para intercambiar ideas con la gente de restauración y demás, seguramente esas personas no hubieran abierto las puertas para que se investigara en archivos o en sitios que son tan cerrados como cualquier otro espacio de investigación. Yes. Bien, yo no voy a, también Isabel exploró archivos epistolares, ¿no? De una forma interesante. Nos transmitió parte de los archivos epistolares de Paul Rivet con sus alumnos aquí en Colombia, ¿no? Con Duque, con Reigel, con José R. Casens, ¿no? Con Hernández de Alba y esa pequeña tribu que estaba emergiendo, ¿no? También nos transmitió su correspondencia, ahorita también la trabajó, que fue tal vez su última presentación, sobre la correspondencia de Paul Rivet y Eduardo Santos, fundado en gran parte en la correspondencia del archivo de Rivet y también la correspondencia de Eduardo Santos aquí en Colombia, parte de archivos visuales, que es su trabajo en el Instituto Colombiano de Antropología, temas que hay que avanzar, digamos, ¿sí? Uno llega en un momento determinado y el ideal es que haya otras personas que efectivamente vayan asumiendo esas tareas, y quizá sus últimos trabajos fueron sobre las exposiciones universales, ¿no? En Sevilla, en Madrid, y hay en este momento también un trabajo póstumo en el Boletín de Historia de Antigüedades sobre la exposición universales en Sevilla y en Madrid, ¿no? Y que son muy interesantes, sobre todo como ella también trabaja en cierta medida. Estas son las colecciones, los edificios eran así, Rómulo Rosso, etc. Ya también en trabajos en equipo, que es bastante interesante, con profesores aquí también de la Universidad Nacional, el Instituto de Investigaciones Estéticas, que son historiadores del arte, ¿no? E igualmente, para yo referirme únicamente a eso, y quizás nos está acabando el tiempo y dar paso a algunas presentaciones o comentarios, un aspecto que es muy interesante es cómo ella trataba a los personajes, ¿no? Entonces, Ernesto Restrepo Tirado, que fue el que recogió la colección para llevar a Sevilla, no era simplemente allá un señor de segundo orden, un gran ingeniero, por otro lado, ¿no? Ingeniero en parte de minas, que había estudiado en París, y cómo eventualmente esa transformación de ingeniero de minas, que había estudiado incluso inicialmente en la Universidad Nacional, en Medellín, en la Escuela de Minas, lo va transformando en un ingeniero que pesa el oro, etcétera,
que certifica que el oro en las minas de Antioquia lo va transformando en un americanista, ¿no? En un americanista que va a producir textos muy importantes y que también va a construir la antropología. La de Madrid, si mal no estoy, ya no es Ernesto Restrepo, no es Vicente Restrepo, perdón, que es el primero, sino su hijo Ernesto Restrepo Tirado, al cual le debemos la remodelación en gran medida del Museo Nacional en principio de siglo durante el régimen conservador, ¿no? De manera tal que, pero también lo mismo con todas las complejidades de los personajes, ¿no? También coleccionistas, también a veces con ciertas necesidades económicas, pero mirando la complejidad del problema, y esto nos llevará, ojalá el semestre entrante hagamos una discusión acá sobre el tesoro Quimbaya, ¿no? Que es una cosa bien interesante de mirar acá, ¿no? Y mirarlo quitados un poco de la ideología también nacionalista, ¿no? Sino mirar las situaciones reales, etc. Bueno, entonces creo que efectivamente, y Clara Isabel, como nos han señalado las cosas, a través de esta casi de prácticas etnográficas, ¿no? Que es hablar con la gente, identificar las cosas, ver las redes, etc., nos da una visión muy interesante de la antropología en Colombia antes de 1941. En una época pensábamos que la antropología colombiana había sido fundada por Paul Rivet, y todo se lo debíamos a Paul Rivet, al cual le debemos mucho, indudablemente, pero no todo, ¿no? También están las instituciones colombianas, los colombianos, los otros investigadores alemanes, etcétera, etcétera, y entonces dijimos, no, la antropología colombiana se funda es a partir del Instituto Etnológico Nacional, y ahora, y creo que en cierta medida el trabajo de Clara Isabel nos muestra, sí, parte es cierto, pero es un ciclo que se abre ahí a partir de otras fuentes, de otras perspectivas, y el siglo XIX en antropología, pues es muy importante. Estos autores que nos hablan, la primera mitad del siglo, fueron que no eran antropólogos, entre comillas, graduados, ¿no? Pero incluso los que fundaron la antropología en Colombia, el Instituto Etnológico Nacional, Paul Rivet era médico, Recasens era arquitecto, etc., y era la perspectiva de la época. De manera tal que creo que Clara Isabel, como nos lo han mostrado los diferentes panelistas, tiene unas facetas muy interesantes que lamentablemente se interrumpieron con su muerte, pero su legado queda, ¿no? Su legado queda en otros libros que son muy interesantes, por ejemplo, Arqueología y Etnología en Colombia, es fruto de un seminario que hubo en el Museo del Oro, ¿no? En el cual también ella empezó a exponer los artefactos de los antropólogos, ¿no? Eran las máquinas de escribir, cuáles eran sus objetos personales, cuáles eran sus instrumentos, etcétera, porque eso forma parte también de la antropología, y Claudia seguramente nos va a hacer algún día una historia de la arqueología, antropología física en esa perspectiva, ¿no? En primer lugar, quiero pues agradecer a todos los que han posibilitado esto, empezando con nuestros panelistas, y también a Claudia, nuestra directora, también a Claudia, la asistente y académica, digamos, decir, posgrado, a Daniel y a nuestro equipo también de grabación, que nos han ayudado muchísimo. Esto va a quedar grabado, probablemente lo podemos meter para YouTube, que ojalá lo podamos pues mirar pronto, ¿no? Y creo que es una de las ganancias de precisamente la maestría, que esto queda un poco como documento, que después se difunde por internet, etcétera, etcétera, y agradecer también la presencia de ustedes y evocar algo que decía Hope. Yo en cierta medida le decía a Daniel, hagamos nuestra reunión en otra parte, ¿no? Insistí un poco en eso, buscando un saloncito más pequeño, ¿no? Pero veo que estaba yo equivocado, porque efectivamente tú dices que vino Clara Isabel aquí en este salón,
entonces creo que no es una cosa meramente contingente, ¿no? Y ojalá pues tengamos en alguna medida su presencia en este salón con este evento, de manera tal que también hayamos en alguna medida invocado, ¿no? Y de su espíritu, y visto que pues, su legado puede ser continuado por muchos de ustedes, porque creo que lo que nos han dicho los panelistas es que hay muchas rutas que seguir y que en cierta forma una obra termina, pero también a la vez empieza, ¿no? Entonces, gracias y esperamos entonces estar invitados al refrigerio.